Chen Xin es una de las hijas del duque Rui. Es una chica traviesa y valiente. Su madre es una sirvienta humilde y a menudo es intimidada por sus medias hermanas y la otra consorte de su padre. El emperador decreta que la segunda hija de la familia Rui debe casarse con el conde de Yongning, el general Chu Xiuming, pero el general Chu tiene una notoria reputación como un hombre malvado. Chen Xi, la segunda hija del duque Rui, no quiere casarse con el general Chu y argumenta que Shen Xin es la segunda hija, ya que nacieron casi al mismo tiempo. Shen Xin accede al matrimonio para proteger a su madre. Con el matrimonio con un conde, tendría un título y la familia ya no podría intimidar a su madre. En el camino a la residencia del general Chu son emboscadas. Se produce una lucha sangrienta. Shen Xin y su doncella, Rou Rou, se esconden en el bosque. Aparece un general enmascarado y derrota a los enemigos con sus tropas. Luego, simplemente se va sin preocuparse por Shen Xin y Rou Rou. Así que las dos tienen que caminar hasta la residencia del general Chu. Shen Xin llama ruidosamente a las puertas de la casa de su futuro esposo, pero nadie les abre, así que decide saltar los muros. Ella ve al general Chu en su estudio y piensa que es solo un ayudante, hasta que sus subordinados comienzan a dirigirse a él. El general Chu se muestra cauteloso, ya que sus 3 esposas anteriores resultaron ser espías. Shen Xin se entera sobre las 3 esposas muertas del general, pero ella tiene que quedarse porque el emperador ordena el matrimonio. Shen Xin está enojada porque el general Chu sospecha que ella es una espía. Está aburrida de estar confinada y quiere darle una lección. Shen Xin se traga una pastilla mortal falsa. Ella cree que, si realmente muere, el general Chu tendría problemas con el emperador y su reputación se vería empañada. El general Chu se da cuenta de su error después de escuchar una conversación. La píldora hace efecto y Shen Xin casi se nos muere, pero el general Chu la salva y la lleva a casa. Ella se despierta y el general nota su colgante de jade. Él se lo arrebata y luego la encierra en su habitación. Shen Xin abre fácilmente la cerradura y escapa, pero los guardias le impiden salir de la ciudad y la acusan de robar el caballo del general. Bao Zitu llega para traerla de vuelta a casa. Ella está enojada y amenaza con informarle al emperador que el general Chu aún no se ha casado con ella como está decretado. Ella le exige que cumpla 3 condiciones para calmar su ira. Shen Xin quiere la libertad de ir y venir cuando desee. Ella también quiere pasear a caballo en la ciudad para redimir su orgullo después de ser detenida por los guardias. Sin embargo, todavía no ha pensado en su tercer deseo. El general Chu cabalga con Shen Xin para salir de la ciudad y disfrutar de las vistas del paisaje. Shen Xin recuerda su colgante y quiere recuperarlo. Shen Xin ve al general Chu saliendo en silencio de su residencia. Ella busca su colgante en su estudio, pero no pudo encontrarlo. Tratan de atacar la residencia del general Chu, pero Shen Xin la defiende astutamente mientras el general ataca a sus enemigos y los derrota a todos a las afueras de su residencia. Las sirvientas y Bao Zitu están impresionadas con la valentía y el ingenio de Shen Xin. Celebran con vino y Shen Xin se emborracha. Ella le exige al general Chu dormir en su cama, que es mucho más cómoda que la de ella, a lo que él accede por esa noche. Lord Liu advierte al emperador que el general Chu es una amenaza con su poder militar, por lo que el emperador envía al artista de la corte a observar y pintar la vida cotidiana del general Chu y su esposa para satisfacer al ministro. El general Chu y Shen Xin se ponen de acuerdo en que deben ser marido y mujer solo de nombre. Compartirán su dormitorio. Shen Xin tiene que dormir en el banco. Se turnan para gastar bromas y burlarse el uno del otro mientras fingen estar casados frente al artista de la corte. La madre de Shen Xin le envía una carta y un patrón de bordado. El general Chu nota que el patrón se parece al de la cámara secreta. Él la lleva allí. Esta está debajo de una tumba en el bosque. Shen Xin logra forzar la cerradura para que entren en la habitación contigua. Hay trampas explosivas y el general Chu la protege de las flechas voladoras y una le roza la espalda. Luego se encuentran con un ataúd. El general Chu coloca el colgante de Shen Xin en una ranura y se abre. Él recupera un sello del ataúd. De regreso a casa, Shen Xin lo ayuda a curar su herida. Ella se conmueve por todas las cicatrices en su cuerpo. Le dice que entiende por qué tiene que ser conocido como un general demoníaco. Es porque necesita asustar a los enemigos y proteger al país. Shen Xin descubre que el verdadero general Chu es muy diferente al que había escuchado
Ella admite que se ha enamorado de él. Shen Xin está feliz y planea consumar su matrimonio esa noche. Ella lo está esperando, pero el general Shu está pensando en sus difuntos padres que murieron durante un ataque cuando él era un niño. Quiere investigar la verdad y también escribe una carta de divorcio para Shen Xin. Shen Xin se queda dormida mientras espera al general Shu. Él deja el colgante de Shen Xin y la carta de divorcio junto a ella. Cuando despierta, se siente decepcionada y se niega a divorciarse. El general Shu insiste en que quiere concentrarse en su carrera y no tiene tiempo para una relación. Shen Xin no cree que no sienta nada por ella. Entonces Shen Xin se registra como recluta para ingresar al cuartel del general Shu. Bao Zitu la ayuda durante el entrenamiento. El general Shu le elige para practicar con él personalmente porque está preocupado por la seguridad de ella. Ella se emborracha, sale corriendo hacia el lago y comienza a quitarse la ropa para bañarse. El general Shu no se atreve a mirarla. Luego cae al agua y él la salva y le da respiración boca a boca. Ella se despierta y lo regaña por aprovecharse de ella. Ella se queja de que ahora no tiene hogar con el divorcio y su madre estaría preocupada. El general Shu promete explicarle a su familia y asumir la culpa. Luego la lleva de regreso a su tienda mientras ella se queda dormida. Shen Xin se despierta y está feliz de que el general Shu le haya preparado un brebaje para la resaca. Ella se disculpa por su comportamiento borracho. El general Shu está enojado y acusa a Shen Xin de causarle problemas en el campamento. Ella se enoja y se divorcia de él por no tener corazón. El emperador sospecha que el general Shu ha ahuyentado a Shen Xin aunque decretó que se casaran. Ordena a Xiao Su, el comandante del ejército imperial, que investigue en silencio. Xiao Su lleva a Shen Xin de regreso al cuartel. El emperador la ha nombrado supervisora para inspeccionar el ejército del general Shu. Shen Xin intenta mostrar quién está a cargo cuando llega al cuartel. También se entera de que los soldados han estado cultivando para mantenerse porque no les han pagado durante 2 años. Lord Lu quiere usurpar el trono, pero primero tiene que deshacerse del general Shu. Planea usar el problema de la paga militar para incriminar al general por malversación de fondos. Xiao Su y Shen Xin son viejos amigos y ella lo trata como un hermano, cosa que pone celoso al general Shu. Un día en que Shen Xin ha desaparecido, el general le pregunta a Xiao Su sobre su paradero. Xiao Su le dice que Shen Xin nunca se ha preocupado por otro hombre de la forma en que ella se preocupa por él e incluso está aprendiendo asuntos militares para poder ayudarlo. El general Shu busca a Shen Xin por todas partes. Él está en el campo de arbustos y grita que no debería haberse divorciado de ella. Le dice que lo hizo porque no quiere que ella esté triste si algo le pasara a él. Luego ellos se abrazan fuertemente. El general Shu y Xiao Su se hacen amigos y capturan un espía que estaba en sus filas. Así que Xiao Su le informa al emperador que el general Shu es leal y que hay espías a su alrededor. La princesa de la tribu halcón, Maya, está impresionada con las habilidades de artes marciales del general Shu. Ella quiere quedarse con él por unos días. Shen Xin se pone celosa de encontrarla en la mansión. El general Shu lleva a Shen Xin al mercado nocturno y la lleva a ver un espectáculo callejero entre la multitud. Shen Xin está preocupada porque piensa que van a obligar al general Shu a casarse con Maya, pero después se sorprende al ver que Maya y Yuan'er, sirviente de ella, sean pareja. El emperador es informado de que el general Shu está teniendo conflictos maritales y sus soldados no han sido pagados. Su hija, la princesa Yuan'er, está desconsolada porque él le prohíbe tener una relación con un guardia del palacio. Entonces le ordena que visite al general Shu para relajar su mente y observar su situación marital. Tanto el general Shu como Shen Xin deciden que es hora de que se casen como es debido después de todos los malentendidos. Ella desea una gran boda, pero él solo quiere una ceremonia privada. Él le dice a ella que hay espías y que por lo tanto no pueden tener un perfil demasiado alto, ya que eso provocaría peligro. Así que Shen Xin acepta una boda privada. Shen Xin decide acercarse directamente a la princesa Yuan'er y relata su historia de amor con el general Shu. La princesa se conmueve y le cuenta a ella su trágica historia de amor. Está enamorada de un guardia del palacio, pero su padre no se lo permite. El guardia es torturado y luego expulsado del palacio, después de que ella le rogó a su padre que le perdonara la vida. Shen Xin planea obtener dinero del emperador,
El general Shu selecciona para obtener una hierba valiosa para ayudar a Shen Xin a recaudar el dinero que quiere, pero cuando visita al médico se da cuenta de las recetas de enfermedades terminales escritas para Shen Xin. Él asume que ella va a morir y lo que ella ha estado haciendo es para prepararse para su vida después de su muerte. El general Shu todavía piensa que su esposa tiene una enfermedad terminal, lo que hace que la ame más profundamente. Shen Xin ha planeado fingir la muerte de la princesa para ayudarla a escapar con su amante, pero sería un problema si el emperador quiere recuperar su cadáver. El general Shu ayuda a su esposa a idear un mejor plan. La princesa agradece la ayuda del general Shu y Shen Xin. Ella le da a Shen Xin un colorete como recuerdo. Al día siguiente, parten hacia la montaña con el pretexto de celebrar una fiesta. Luego se informa al emperador que la princesa se ha caído del acantilado y ha muerto. El general Shu nota que el colorete que le dieron a Shen Xin contiene algunas palabras en su cubierta. La pista le permite recuperar algunos medicamentos de la tribu halcón de la cámara secreta donde anteriormente él y su esposa habían entrado, por lo que va a la tierra de los halcones para comprobar la medicación, pero no pudo encontrar ninguna pista. Más adelante, él es atacado mientras Shen Xin es capturada. Al enterarse él de esto, pide a Maya que lo ayude. El general Shu recibe una nota para encontrarse con Hute, el que capturó a su esposa, quien lo acusa de matar a su padre. Él le dice a Hute que deje de lado el odio y que sus propios padres también fueron asesinados por la tribu halcón. Maya llega y le ordena a Hute que se detenga. Él cede y libera a Shen Xin. El general Shu agradece a Maya por su ayuda y le pide un herbolario de primer nivel que le diga cuál es el medicamento, ya que está relacionado con la muerte del octavo príncipe. El general Shu ahora tiene la intención de ir a la capital con Shen Xin. Llegan y el general habla con el emperador. Lord Lu lo acusa de embolsarse la paga militar e inflar el número de sus tropas. El general Shu aclara que la paga es demasiado baja para que los soldados se mantengan a sí mismos. Por lo tanto, infla los números para obtener más dinero para los soldados y les devuelve todo en nombre del emperador. El emperador está de acuerdo con lo que ha hecho el general Shu e investiga el problema de la paga de los soldados. También promueve al general Shu para convertirse en el general de la Swiss Cavalry. El general Shu y Shen Xin se mudan a su nueva residencia en la capital. Él necesita entablar amistad con otros funcionarios, especialmente con Lord Situ. Shen Xin le aconseja que se acerque a él a través de su pasatiempo, que es arrojar flechas a las ollas. Así que el general Shu le da un juego de flechas de lanzamiento, pero aún no logra ganarse su amistad cuando lo derrota en cada ronda durante su juego. Shen Xin le aconseja a su esposo que pierda la próxima vez que jueguen. Entonces, sigue al general Shu en su próxima visita e impresiona a Lord Situ. También nota la entrada a una cámara secreta en la residencia de Lord Situ. El general Shu se entera por los subordinados de su padre que su padre se había reunido con el emperador antes de la muerte del octavo príncipe. El general Shu le pide a Xiao Su que investigue el incendio que ocurrió en la mansión del octavo príncipe, pero no pudo averiguar mucho sobre esto, aunque hay rumores sobre el emperador, pero le dice al general Shu que el emperador se preocupa por la gente y que es un hombre inteligente a pesar de parecer lo contrario. El general Shu le asegura a Xiao Su que solo quiere saber cómo murió su tía. El general y su esposa discuten y se menciona el divorcio con enojo. Ella regresa con su madre, pero el general Shu le asegura a su suegra que es su culpa haber enojado a Shen Xin y que la traerá de vuelta a casa una vez que se haya calmado. Shen Xi intenta provocar a Shen Xin. Su hermana mayor la abofetea por ello. La situación empeora cuando Shen Xi abofetea a Shen Xin y accidentalmente le rasca la cara. La consorte del duque Rui llega y ordena a Shen Xi que se vaya a casa. Ella empuja a Shen Xin con ira y esta golpea su vientre contra la mesa. Se llama al médico imperial, llega el general Shu y se entera de lo sucedido. Además, se entera de que su esposa está embarazada. Ella todavía está enojada con él y se niega a volver a su mansión. Los ministros presionan a Lord Lu para que aproveche la oportunidad de derrotar al general Shu. Lord Situ le pide al emperador más tiempo para investigar al general Shu. El emperador está de acuerdo, pero también ordena que el general Shu sea enviado de regreso para proteger la frontera. El general Shu llega a la frontera. Shen Xin abre un negocio con una amiga, pero los enemigos comienzan a despertar la sospecha del emperador de que el negocio de Shen Xin está generando mucho dinero y que será fácil para el general Shu
expandir sus soldados. Luego, el emperador ordena a la familia Rui que asista a un banquete. Shen Shi le dice al emperador que Shen Xin ha tomado su lugar con la segunda hija para casarse con el general Shu. El emperador decreta que la familia sea encarcelada por engaño. Se informa al general Shu sobre el encarcelamiento de Shen Xin y su familia. Él se apresura a regresar a la capital y se cuela en la prisión para visitar a Shen Xin y le dice que la salvará. El general Shu le ruega a Lord Situ que lo ayude a organizar una reunión con el emperador, pero el emperador aún no accede a la súplica del general Shu de liberar a su esposa. Entonces él llega a la cárcel para rescatarla. Unos asesinos persiguen al general Shu y Shen Xin. Él los derrota y siente curiosidad por saber por qué parecen estar apuntando a Shen Xin. El plan de Lord Lu es matar a Shen Xin para provocar que el general Shu se rebele. El general Shu saca escondida a Shen Xin de la ciudad y se encuentran a la amiga de Shen Xin, Ruonan, quien los lleva a su pueblo. Ruonan le pide al tío Hua que revise a Shen Xin. El tío Hua es sordomudo y usa una máscara ya que su rostro está parcialmente desfigurado a causa de un incendio. El general Shu nota una planta que desprende el mismo olor que el medicamento que encontró anteriormente, por lo que empieza a sospechar que alguien está dando pistas sobre la muerte del octavo príncipe a través de la mansión del duque Rui, incluido el colgante de jade y el patrón bordado de Shen Xin. Le envían un mensaje al general para ir a un lugar de reunión. El general se encuentra allí con el señor Lu. Él afirma que el emperador va en contra del general Shu. Quiere que el general coopere con él, ya que quiere buscar justicia para el octavo príncipe. El general Shu exige reunirse con sus otros socios. Lord Lu hace arreglos para que el general Shu se reúna con los otros ministros rebeldes. Todos afirman que el emperador está involucrado en la muerte y malversación de fondos del octavo príncipe y le proporciona el libro de contabilidad como prueba. Después, Lord Lu le informa al emperador que Shen Xin todavía está desaparecida y que el general Shu muestra signos de traición. El emperador ordena que lo arresten. El general Shu lleva a Lord Lu y sus cohortes a rodear el palacio con sus soldados, pero es una trampa cuando el general se da vuelta y arresta a Lord Lu y a los otros ministros rebeldes. Lord Lu le dice al emperador que el general Shu es el principal instigador, mientras que los otros rebeldes nombran al propio Lord Lu como el autor intelectual. El emperador ordena que Lord Lu y su familia sean decapitados. El general va a ver a su esposa, pero ella está enfadada con él. Él la deja sola en su habitación. El general le aclara a Shi Yuan, su primo, que no tenía intención de rebelarse. Lo mantuvo en secreto para asegurarse de que sus enemigos cayeran en la trampa. El general Shu también está teniendo dudas sobre derrocar al emperador por la muerte de los padres de Shu Yuan. Esto se debe a que es un buen emperador que se preocupa por la gente. Pero Shu Yuan todavía quiere saber quién asesinó a sus padres. El tío Hua solo finge ser sordo y mudo. Él revela que es el padre de Shu Yuan después de escuchar su conversación. Él les dice que pensó que Shu Yuan había muerto en el incendio. El tío Hua no tiene intención de luchar por el trono. Es más, el tío Hua es el octavo príncipe, así que solo quiere encontrar al asesino. Dice que recibió un raro obsequio de esfera del emperador actual que lo tuvo de otra persona, pero el tío Hua se lo dio entonces a su jardinero. El regalo era un explosivo que mató a su jardinero mientras estaba inconsciente. Cuando despertó, un incendio había arrasado su mansión y todos habían muerto. Luego se escondió y todos asumieron que él había muerto. El tío Hua es quien le ha estado dando estas pistas al general Shu a través de la consorte del duque Rui. La consorte era una buena amiga de la esposa del tío Hua. Shu Yuan recuerda a su madre escondiéndole una cámara secreta durante el incendio, pero la persona que regresó por él fue el emperador actual, quien luego se lo entregó a la familia Shu. Su excusa fue que los asesinos no han sido encontrados y la vida de Shu Yuan podría estar en peligro. Ahora no están seguros de si el emperador está involucrado en el incendio. El general Shu sospecha que debe haber alguien detrás de Lord Lu, pero este último está muerto. Así que busca a Lord Situ para preguntarle sobre la rara esfera que se le dio al octavo príncipe. Lord Situ finge no saber nada sobre el regalo de la esfera. El general quiere reunirse con el emperador. El tío Hua se ofrece como voluntario para reunirse con el emperador con el general Shu. Entonces sabrían si el emperador está involucrado en el incendio. Lord Situ le da al emperador el regalo de la esfera y afirma que ha oído hablar de este objeto raro del general Shu. Luego se va rápidamente. El tío Hua y el general se escabullen para encontrarse con el emperador. Ve la esfera en su mano. El general rápidamente la patea y explota. Lord Situ asume que el emperador ha muerto. Él había tratado de matar al tío Hua porque este último
último estaba investigando la malversación de fondos militares. Lord Situ ha capturado a Shen Xin y se niega a revelar su paradero. Shen Xin está encerrada y poco a poco siendo enterrada con arena. El general Shu busca a Shen Xin en la mansión de Lord Situ, pero no puede encontrarla, por lo que va a prisión para interrogarlo, pero él no coopera. Así que le ruega que revele la ubicación de Shen Xin, pero este solo dice que ella morirá pronto. El general Shu luego recuerda la cámara secreta en la mansión de Lord Situ que Shen Xin le había mencionado antes. Se apresura a entrar allí, pero cae en la cámara después de activar el interruptor. Así que lamenta no poder salvar a su esposa. Ella lo consuela y le pide que cumpla su tercer deseo, que es estar juntos para siempre, incluso en la muerte. Justo cuando pensaban que iban a morir, se abre la trampilla. El emperador quiere pasar el trono al octavo príncipe, pero este no está interesado en asumir la responsabilidad. En su lugar, hacen que Xiu Yuan se haga cargo. El general Shu y Shen Xin se están preparando para regresar a la frontera porque prefieren vivir allí, pero ella de repente se pone de parto. Así termina este interesante drama que sin duda nos emocionó a más de uno. Si quieres saber más sobre C-dramas, te invito a darle like a este video y seguirme activando la campanita.